Buenas tardes a todos. Gracias por participar en este foro de 5G, mitos, realidad y futuro. Estamos muy contentos por la acogida que ha tenido este evento y quiero compartirles algo muy especial. Los 5 panelistas más el moderador somos egresados de la Universidad del Cauca. El médico es egresado del programa de medicina. Los otros 4 panelistas somos egresados de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, una institución con más de 60 años de presencia y experiencia en el país. Y la razón, perdón, de este foro es compartir nuestra visión técnica para ayudar aclarando la cantidad de dudas que han aparecido respecto a la situación, respecto a todo lo que tenemos hoy en día con relación a 5G. Hay una gran cantidad de situaciones, hay una gran cantidad de teorías conspiracionales, hay una gran cantidad de cosas que han aparecido en redes y pues desafortunadamente la gente las lee y empieza a tomarlas como cierto. Hoy vi un post en Facebook donde alguien se estaba quejando de unas antenas que estaban disfrazadas de palmera y las antenas supuestamente aparecieron disfrazadas de palmera en este momento y es una cosa relacionada con 5G, pues queremos decirles que no, las antenas como palmeras son una mimetización y están presentes allá hace un montón de tiempo. Por otra parte, quiero presentarles al panel. Patricia Elena Fierro Vitola es la secretaria TIC de Barranca Bermeja. Está Tulio Sandoval, es un experto en telecomunicaciones. Germán Ruiz, médico radiólogo, especialista de la Universidad Militar en Bogotá. Juan Ceballos y Víctor Quintero en representación de la facultad. Entonces, sin más preámbulos, necesito que Víctor nos cuentes rápidamente qué es 5G y por qué la gente tiene una idea tan diferente a esto. Las redes de quinta generación es la evolución de los sistemas de comunicación móvil celular actuales. ¿Ya? Como las anteriores generaciones prometen mayores velocidades de transmisión de datos, lo cual puede dar o es el soporte para nuevos servicios y aplicaciones. También va a permitir un mayor número de conexiones, sean de usuarios o sean de máquinas. Quinta generación, con diferencia a las anteriores, presenta unos nuevos escenarios o casos de uso. Dentro de esos escenarios está la ultra alta confiabilidad y la baja latencia. Cuando hablamos de baja latencia, es la baja respuesta de la red ante las solicitudes de los usuarios. Y esta va a ser muy importante en servicios que son muy sensibles a los retardos, como la cirugía a distancia, José, ¿se como está el escuchando control bien de ahora? drones, como el José, manejo o la conducción de gracias, vehículos mi amor. autónomos, entre otros. Sí, sí, estoy en mute. Otro de los escenarios tiene que ver con la comunicación masiva de máquina a máquina. Y en ese sentido vamos a tener máquinas que están conectadas a Internet, que están generando pequeños paquetes de datos, que no demandan altas velocidades de transmisión de datos, pero que sí pueden enviar sus paquetes de manera más regular o periódica. ¿Ya? Es un nuevo paradigma de las comunicaciones, no está centrado tanto en el usuario, más está centrado como en las máquinas. Van a disminuir las comunicaciones persona a persona y se espera que se incrementen las comunicaciones persona a máquina, vehículos autónomos, entre otros. Sí, sí, Hay muchos de los que se van a poder soportar, como juegos en línea, que antes no eran soportados, digamos, por Wi-Fi o por las redes cableadas. Este tipo de redes les va a dar la velocidad suficiente y los tiempos de respuesta para que haya una real experiencia de juego. Y eso va a habilitar también masiva de máquina a la realidad virtual, la realidad aumentada. Y en esa generación va a tener máquinas que están conectadas o va a ser el verdadero impulsor de lo que es denominado el Internet de las cosas. Y junto con la inteligencia artificial y con otra serie de tecnologías, van a construir lo que es la cuarta ola o la cuarta revolución industrial. También hablamos allí de las fábricas inteligentes, ¿no?
de la agricultura de precisión, muchas aplicaciones que se irán desarrollando en la medida que estas redes se vayan desplegando. Muchas gracias, Cayo. Gracias, Víctor. Vamos a hablar un poco con Germán y contigo porque el tema de 5G nos ha generado una gran cantidad de problemas, preocupaciones. La gente está hablando de una cantidad de cosas desesperados, tienen culpa, estrés, miedo. Todas las cosas que estamos mostrando en esta lámina están relacionadas al evento que tenemos en este momento. ¿Qué es el espectro electromagnético? El espectro electromagnético es el conjunto de todas las formas de energía radiante. Cuando hablamos de radiación, nosotros estamos hablando de la transmisión de energía por ondas electromagnéticas. Siempre a una onda electromagnética está asociado un campo eléctrico, un campo magnético. Donde haya un voltaje va a haber un campo eléctrico. Donde circule una corriente va a haber un campo magnético. El conjunto de los dos forma una onda electromagnética. ¿Qué caracteriza una onda electromagnética? La va a caracterizar su intensidad, su frecuencia y su longitud de onda. La longitud de onda, cuando la frecuencia incrementa, la longitud de onda disminuye. Nosotros en este gráfico estamos viendo una serie de frecuencias que nos están presentando ahí. Miramos que en la medida que vamos de izquierda a derecha, la onda que aparece ahí va incrementando su frecuencia y va a ir reduciendo su longitud de onda. También sucede que en la medida en que la frecuencia es mucho más elevada, estas ondas electromagnéticas pueden portar mayor energía. Yo les quiero mostrar aquí que, por ejemplo, bueno, para radio, los sistemas inalámbricos van desde los 300 kilohertz hasta los 300 gigahertz. Cayo, creo que me quitaste la diapositiva. No sé si los... Eso, listo, qué pena. Vuélveme a colocar la pestaña con la diapositiva, por favor. Entonces, miremos. Hay ondas electromagnéticas que son naturales, como la luz del sol, como la luz visible. Nosotros vemos aquí que las comunicaciones, lo que da comunicaciones como tal, lo que nos interesa va desde los 300 kilohertz hasta los 300 gigahertz. Ese es el espectro, digamos, para los servicios, sistemas radio. Ahora nosotros teníamos, bueno, inicialmente teníamos en la televisión terrestre, la teníamos en VHF y en UHF. Lo que estaba en 700 MHz, que en algún momento pasó de televisión analógica a digital, ha cedido ese espacio para que vaya a ser utilizado en el futuro por sistemas de comunicación móvil celular. A esta baja frecuencia, hay mucha ambición por esta banda, porque va a ofrecer mejor cobertura, la cobertura entendida como el alcance de los sistemas. Entonces va a ser la opción para brindar conectividad a la Colombia rural. Actualmente los sistemas de comunicación inalámbricos, sea 2G, 3G, 4G, que hay actualmente en Colombia, están funcionando en frecuencias de 850 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz y 2500 MHz. Hay asuntos pendientes por solucionar ahí en la asignación para 2500 y para 900 MHz y bueno, la de 700 MHz. Ustedes miran ahí dónde va a empezar a funcionar 5G. Está en 700 MHz y en 3.6 GHz. Hacia el futuro van a haber otras bandas, que son bandas ya de frecuencias mucho más elevadas, pero que por ser más elevadas tienen menor alcance. Y esa es la preocupación en estas bandas, que son 26 GHz, 40 GHz, 66 GHz. En pruebas que se han hecho científicas en Estados Unidos, se ha llegado a determinar que por la alta absorción de energía que presenta la atmósfera con respecto a este tipo de ondas,
entonces los enlaces no van a ir más allá de 200 metros. Entonces toca instalar una gran cantidad de puntos de acceso inalámbrico o pequeñas estaciones base. Para tratar de compensar esas pérdidas, se utilizan de pronto antenas que son antenas que van a enfocar la radiación directamente en el dispositivo del usuario. Pero eso va a ser hacia futuro, cuando se masifique mucho más este tipo de sistemas. Ahora ustedes pueden observar que en la parte derecha pues aparece la radiación solar, la radiación ultravioleta, los rayos X, aquí está rayos alfa, beta y gamma. En este caso, estas muy altas frecuencias, pequeñas longitudes de onda, estas ondas tienen mucha energía y pueden remover electrones de los átomos, pueden romper enlaces de moléculas y por lo tanto pueden cambiar la información genética, ¿verdad? Y pueden generar, digamos, pueden tener efectos considerables sobre la salud. Por eso se llama radiación ionizante, pero donde están los sistemas de radiocomunicaciones hablamos de radiación no ionizante. No pueden hacer lo que yo les mencioné, no pueden hacer, digamos, remover electrones de átomos para generar iones, ¿ya? No pueden alterar la información genética que está presente ahí en los átomos, no pueden romper moléculas, ¿ya? El efecto o posible efecto que puede haber aquí es de calentamiento, ¿ya? Y en las muy bajas frecuencias, que por ejemplo nosotros tenemos facilidades de corriente eléctrica, lo que hay es inducción de ciertas corrientes. Ahora, en Colombia, y lo van a decir los compañeros, se han hecho medidas, ¿ya?, para ver si estamos cumpliendo las normas. Se le exige a los operadores eso, si estamos debajo de los límites de exposición. Y a lo que se llega es que estamos muy por debajo de los límites de exposición, ¿ya? Muchas gracias. En Muchas este momento gracias, sí. Víctor. Listo. Muchas gracias, Víctor. Yo creo que es muy interesante lo que has presentado porque esto nos ayuda a tener una visión de extremo a extremo de cuáles son las frecuencias y qué podría generar en el cuerpo. Si ustedes ven, tenemos Wi-Fi de 5 GHz. Muchos lo tenemos en la casa, mientras que 5G en Latinoamérica está en periodo de prueba y no creo que estará pronto disponible en las calles, como muchas personas lo han dicho. Voy a invitar a Germán que nos cuente esa parte del efecto de la radiofrecuencia en las personas y cómo lo ve él desde su campo de especialidad, cómo lo ve él como radiólogo. Germán, te doy la palabra. Ok, muy buenas noches a todos. Es un gusto para mí compartir este panel con todos mis ingenieros Unicauca. Y bueno, yo creo que el ingeniero Víctor ha hecho una aclaración muy importante acerca de las longitudes, frecuencias e intensidad de ondas de las cuales estamos hablando. Nuestro foro se llama Mitos, Realidad y Futuro. Yo voy a empezar por los mitos. Y yo creo que el ingeniero Víctor ya aclaró algunos de ellos. No quiero ser repetitivo, pero quiero en primer lugar aclarar que la radiofrecuencia se le ha generado un mito que tiene un efecto sobre la salud humana y hasta ahora no existe ningún estudio científico que sea avalado por la Organización Mundial de la Salud en la cual especifiquen que tengan o no estos efectos en el humano. Bueno, se han hablado también efectos sobre los animales, los delfines, los pájaros, pero específicamente en los humanos no hay estudios que tengan una significancia que nos permita a nosotros echarle la culpa a esta radiofrecuencia como generadores de enfermedad. Para ello quiero referirme que uno escucha en YouTube, hay muchos videos y artículos que tienen poco peso científico que hablan de la relación de estas ondas de radiofrecuencia con enfermedades mentales, trastornos del afecto, trastornos de la personalidad, déficit de atención en los niños, el niño hiperactivo, trastornos de ansiedad, problemas del sueño, déficit de sueño o exceso de sueño, depresión, migraña, neuralgias lumbago, también colon irritable, impotencia también la han relacionado con estos efectos que tienen las ondas del espectro electromagnético relacionados con la radiofrecuencia que se utiliza pues comúnmente en la telefonía celular. Quiero aclarar y decir que nada de esto
hasta ahora ha sido científicamente comprobado que tenga un efecto sobre la salud. Le hemos echado la culpa a miles de cosas, pero la gente no piensa que hay otros factores que son más importantes, como la alimentación, los factores genéticos que trae cada uno ya impreso en sus cromosomas. Y por último, pues obviamente el ambiente. La contaminación ambiental incluye muchos aspectos. Uno de ellos es la radiofrecuencia, la llamamos contaminación, pero la aclaración va a que estas longitudes de onda que se están utilizando no han demostrado tener efectos sobre la salud humana. Entonces me refiero a la contaminación ambiental del humo, de la utilización del tabaco, etc. Entonces todo esto terminan siendo mitos. Hay muchos otros mitos, incluso a principios del mes de marzo se volvió viral un video de un aparente científico donde hablaba que los cambios electromagnéticos en la Tierra han generado una electrificación y esto genera un salto cuántico en el mundo y que debido a esto las células se intoxican y que esta intoxicación termina produciendo un efecto deleterio en ellas y producen virus. Yo quería aclarar que eso no es cierto. Las células trabajan con un metabolismo específico y los virus se meten a la célula para poder aprovecharse de esa maquinaria metabólica y ellos poderse replicar, pero necesitan de nuestras células para poderse replicar. No es cierto que un virus se replique por sí solo y por esa razón es que las células que son afectadas se mueren, están afectadas por el virus y el virus va afectando la célula vecina y así sucesivamente hasta que acaba con un órgano completo. Es el problema que tenemos con el COVID. Entonces, quería aclarar que las células no excretan virus así por así. Ellas se rompen después de una lucha intensa contra un virus, teniendo en cuenta que nuestras células de defensa también combaten esos virus y que también pueden ser infectadas por el mismo virus. Entonces, en pocas palabras, el virus termina aprovechándose de nuestro sistema. Por tal razón, quiero aclarar esa situación. Bueno, de pronto han escuchado el científico llamado Thomas Cowan, creo, que fue uno de los que habló acerca de esta situación, y donde involucraba que la pandemia de 1918 de la gripe española estaba relacionada con la colocación de unas antenas de radio en aquella época, y últimamente relacionó las epidemias del SARS-1, que fue la pandemia que hubo MERS en China, en el Oriente, luego otras virosis que han existido y que se le han echado la culpa a esta colocación de antenas 4G. Pues en realidad no se ha logrado llegar a una suficiente evidencia científica que relacione, como les dije, esta situación. O sea que lo que decía este aparente científico no es verdad. Bueno, esos son los mitos, ¿no? Quiero ahora hablar de las realidades. Bueno, ¿qué realidades tenemos? En primer lugar, yo sí quiero aclarar que el ser humano sí es un ser eléctrico y químico. Tiene situaciones eléctricas en nuestro cerebro, ocurren miles de cosas en nuestro corazón, es un sistema eléctrico perfectamente diseñado, pero que hasta ahora esas ondas que utiliza nuestro cuerpo no están siendo afectadas por las ondas de radiofrecuencia que tenemos en el exterior. Entonces, una realidad es que hay que saber diferenciar lo que dijo el ingeniero Víctor, qué es una radiación ionizante y cuál es una no ionizante. Entonces, si volvemos a la imagen y al esquema que habíamos mostrado donde están las longitudes de onda y la frecuencia, miren que hacia el lado izquierdo están localizadas todas las ondas que son radiación no ionizante. Dentro de estas están ubicados algunos equipos que los utilizamos para diagnóstico, como son el ultrasonido o ecografía y también la resonancia magnética. El ultrasonido está localizado dentro de los 10 MHz, 20 MHz, y por supuesto se llama ultrasonido porque está por fuera de nuestra capacidad auditiva. Algunos animales lo pueden escuchar, por supuesto, porque por ejemplo los delfines y las ballenas utilizan ultrasonido para comunicarse, pero son obviamente radiofrecuencias que no tienen nada que afectar a la salud. La resonancia magnética es un campo magnético, como su nombre lo dice, que llega al protón, al átomo, y coge el protón y lo hace girar al sentido inverso, lo voltea y luego hace unos pulsos de radiofrecuencia que cuando el pulso se cohíbe,
el protón vuelve a su posición normal y en esa de vuelta a su posición normal él libera energía, libera magnetismo que es captado por unas antenas que lo vuelven a través de unos software, lo convierten en imagen. Como decía el ingeniero Víctor, el exceso de un pulso de radiofrecuencia en resonancia magnética puede generar calor y es la razón por la cual estos estudios están completamente estandarizados para que no vayan a producir quemaduras ni calor en los pacientes. Por último, la radiación ionizante, que es lo que está al lado derecho del esquema. Allí sí, definitivamente esto sí produce problemas en la salud y ustedes saben que el exceso de exposición a la luz ultravioleta o infrarrojo, que es donde está la parte donde dice luz visible, el exceso de exposición a luz solar sí puede producir cáncer de piel y bueno, muchos otros tipos de cáncer. Cuando ya entramos en la parte de los rayos X y los rayos gamma, miren que estas ondas sí tienen la suficiente energía de romper los iones, de romper los enlaces, de dañar la molécula y por tal razón dañar la célula y la vuelve potencialmente cancerígena. Pero obviamente se necesitan unas dosis muy altas para poder generar esto, razón por la cual los médicos tenemos una serie de parámetros ya estandarizados para no excedernos en la utilización de estudios de rayos X ni de rayos gamma. Sin embargo, recuerden que hay muchos de estos rayos X y muchas de estas radiaciones que se utilizan en el campo terapéutico para tumores. Por eso la radioterapia utiliza también otro tipo de onda que puede afectar y dañar las células, generar necrosis para poder curar tumores. Por tal razón, este lado derecho de la gráfica nos está diciendo que sí es cancerígeno, que sí es potencialmente dañino para la salud, que se necesitan pasar unos umbrales, unas dosis altas, pero miren que estamos lejísimos del 5G, o sea, totalmente lejos de llegar a ese tipo de onda. Y yo sí quiero ser muy claro en esta situación porque la gente lo está confundiendo, ¿cierto? Dicen 5G, eso se parece casi que a los rayos X y uno escucha a gente hablando de este tema y obviamente pues no tiene el conocimiento suficiente, pero pues este es el momento para dejar muy clara esa situación. Por último, pues quería hablar acerca del futuro. Bueno, pues yo pienso que el ingeniero Víctor ya habló de ello. Los beneficios son maravillosos. Poder tener conectividad en un tiempo tan corto, una latencia tan corta que si un médico está en Nueva York y yo lo necesito acá en mi ciudad donde vivo en un hospital de tercer nivel que se llama el Hospital San José y necesito hacer una cirugía con un colega que está en Nueva York o en Londres, pues, y si yo tengo aquí un robot que él lo puede manejar desde distancia, pues genial, porque yo simplemente voy a ser un médico que sirve de puente para poder ubicar y poder tener esa personalización con los pacientes. Entonces, el 5G definitivamente lo que nos va a traer es más beneficios. Desde el punto de vista médico, las imágenes ya las estamos transportando a través del 4G que se utiliza actualmente. Nosotros hacemos telemedicina, teleradiología, y bueno, qué mejor que tener la capacidad de poder interactuar con médicos de otras partes del mundo, unas imágenes que, por ejemplo, aquí me pueden aparecer extrañas a mi juicio. Yo me meto a internet y un colega mío que sea especialista o súper especialista en un área me puede ayudar a resolver el problema en este caso. Y por supuesto, llevar esta conectividad al campo, llevarla a la selva o a lugares donde donde definitivamente la tecnología no ha llegado. Yo pongo, por ejemplo, la costa pacífica colombiana. Son lugares abandonados, donde llegáramos a tener una conexión 5G con estos lugares, pues sería maravilloso poderles ofrecer educación, servicios de medicina y muchas otras cosas que pienso yo que el costo de esta tecnología es muy barata comparado con el beneficio de un grupo o una comunidad como estas tan abandonadas hasta el momento. De momento, pues quiero decir que hay muchos estudios que la OMS tiene en su grupo de investigaciones y de organismos científicos, pues ellos colocan al 5G o a la radiofrecuencia 5G y 4G como un grado 2A de probabilidad de causa de cáncer. Quiero decirles que la OMS tiene unas clasificaciones. La clasificación 1 es la que definitivamente produce cáncer, ¿cierto? O la que sí está relacionada con cáncer. Y para darles un ejemplo, el uso de esteroides, el tabaco y el alcoholismo, el uso del alcohol es grado 1. Para todos es muy conocido que el tabaco produce cáncer de todo tipo, ¿cierto?
en la utilización de combustión de motores, combustión de pinturas, trabajadores de pinturas, personas que trabajan con asbesto, todo esto, estas personas tienen alto riesgo de cáncer porque trabajan y están expuestas y están bajo el grado 1. Pero recuerden esto, son grado 1 y en ninguno de estos apartes localiza a las tecnologías de radiofrecuencia 4G ni 5G. Pero, atención, en grado 1 sí localiza los rayos X y la radiación gamma, ¿cierto? Por eso están en rojo a la derecha del recuadro de la pantalla. Ahora, en segundo grado o grado 2A, se le relaciona a las situaciones o cosas que tienen una probable causa de cáncer. Aquí ya aparece la combustión del biomasa, las carnes rojas, no sé por qué razón hablan de la malaria en este punto, hablan también que hacer, por ejemplo, turnos de noche, deficiencia de sueño, todo eso está clasificado como 2A. Y en 2B es un grado donde habla de posible causa de cáncer y aquí es donde están nombradas las radiofrecuencias de radiofrecuencias de telefonía móvil. Pero quiero hacerles una aclaración. Miren que en el grado 2B, la OMS también colocó al café como posible causante de cáncer. Imagínense, entonces, pues comparar el café con una radiofrecuencia, bueno, pues yo no sé, en este momento no tengo el conocimiento suficiente para poder yo relacionar el café con cáncer, porque hay muchos artículos que hablan mal del café, pero hay muchos otros que son casi el doble que hablan muy bien del café, incluso hablan que tiene antioxidantes. Entonces, eso mismo está pasando con la radiofrecuencia. Bueno, ya los grados 3 y 4 son sustancias que definitivamente no están relacionadas con cáncer. Entonces, miren que esto es una realidad que la OMS está haciendo estudios constantemente desde 1996. Casi tengo conocimiento que hay aproximadamente alrededor de 800 a 1000 estudios por año donde investigan acerca del efecto de la salud secundario a estas radiofrecuencias. Y hasta ahora no se ha encontrado nada. Dejaría las preguntas para el final, no sé, Cayo. No, a mí me parece muy pertinente lo que has hablado, Germán, y sobre todo desde tu perspectiva de cómo la Organización Mundial de la Salud tiene clasificación por un cierto tipo de sustancias y otras en realidad no. Y por supuesto, todo depende de qué tan cerca y cuánto tiempo estamos nosotros frente a estos equipos. Pongo, por ejemplo, tu caso, has estado trabajando en radiología cerca de 20 años o más y creo que con las medidas de seguridad y con los temas de protección industrial que ustedes tienen, no se presentan este tipo de inconvenientes. Bien, me parece muy pertinente lo que acabas de comentar. Quiero aclarar algo. Un equipo de rayos X o un tomógrafo tiene un tubo donde origina el rayo X. El rayo X, recuerden que viaja a la velocidad de la luz con una longitud de onda como la que aparece allí, una energía pues poderosa que atraviesa el cuerpo. Tú ni te das cuenta, la persona no siente que lo atravesó, pero sí sus células pueden estar afectadas en su ADN si la radiación es excesiva. Obviamente los métodos de imagen que utilizamos pues no tienen una radiación que va a generar ni quemaduras ni tampoco efectos cancerígenos al momento, pero si la persona está expuesta constantemente, como nosotros los profesionales de la salud, sobre todo tecnólogos en radiología, médicos radiólogos, como es mi caso, obviamente utilizamos elementos de protección, pero recordemos algo, un equipo de rayos X está colimado, es decir, él tiene un enfoque del rayo que permite que el rayo vaya al paciente, genere una imagen y la radiación dispersa, que es lo que queda al lado de ese paciente, generalmente su energía baja y no alcanza ni los 3 metros alrededor de ese paciente que fue irradiado. O sea que si tú, como familiar de un paciente, te localizas más de 3 metros lejos de ese paciente, ya la radiación ionizante en ti no va a hacer nada. Diferente sucede cuando hay, por ejemplo, un padre de familia o una mamá que va con su hijo a hacerle una radiografía porque el niño tiene una sospecha de fractura y debe ayudarlo a calmarlo, darle ánimo. Entonces esa persona, ese padre de familia, ese familiar, pues va a estar allí cerquita a él, va a estar en estrecho contacto. Esa persona, sí va a recibir
una radiación dispersa, pero con menor energía que la que recibe el paciente. Sin embargo, nosotros, los hospitales, pues tenemos elementos de protección, un cuello de plomo, un chaleco, pues que hace que la persona que va a acompañar a este paciente, pues se le disminuya esa exposición. Como eso, como obviamente tú no te vas a fracturar diario, pues y obviamente no vas a tener problemas que necesiten rayos X todos los días, pues obviamente pues serán radiaciones muy de bajo riesgo, ¿cierto? Por eso la OMS también tiene una clasificación de equivalencias con respecto a radiación. A ver, yo tengo un cuadrito que yo lo tengo aquí en mi teléfono siempre porque me ayuda mucho a orientar a muchos pacientes que les entra la inquietud. Por ejemplo, una radiografía de, de tórax, que es la que más utilizamos, tiene la equivalencia, atención, la equivalencia a una dosis de radiación de 0.7 milisieverts, que equivale en promedio, a 0.02 milisieverts, que equivale en promedio a 3 días de radiación solar. Entonces miren cómo ya se ha logrado la equivalencia de una radiografía de tórax, equivale a 3 días de radiación solar. Haz de cuenta que te vas para el Caribe y te quedas 3 días en la playa, 12 horas seguidas, eso equivale a una radiografía de tórax, ¿cierto? Pero ojo, una tomografía del tórax, ¿cierto? O un TAC de cerebro tiene más radiación. Entonces, un ataque cerebral, por ejemplo, un ataque cerebral equivale a 2.3 milisieverts, que esta sí equivale casi a 9 meses a 12 meses de radiación de exposición solar. ¿Sí me explico? Es la equivalencia, ¿no? Entonces, en pocas palabras, pues la tomografía pues genera más radiación, pero sin embargo está dentro de los rangos aceptados por la Organización Mundial de la Salud y por todas las organizaciones médicas de no producir cáncer. Por supuesto, si el paciente tiene más susceptibilidad, como es el caso de los niños, que son células que se están desarrollando, que todavía no alcanza su madurez completa, y tú le vas a hacer, se me ocurre a mí, 3 tomografías porque tuvo un accidente de tránsito y 10 radiografías, pues obviamente este paciente o este niño va a acumular esa radiación y en el paso del tiempo, dígase, después de 5 o 10 años, puede tener efectos secundarios a esa radiación ionizante que recibió. Pero pues no es lo usual, ¿no? No es lo usual. Muchas gracias, Germán. Yo creo que es muy interesante la comparación del tipo de radiación con respecto a los días expuesto a la radiación solar. Yo también quería hablarles un poco relacionado a las personas que están trabajando en las torres de telecomunicaciones, a las personas que están en este proceso de instalación y llevan muchísimos años en las mismas actividades. Si ustedes revisan los temas de ARL, de seguridad industrial y todo lo que pasa, esa profesión tiene mucho riesgo, pero por trabajo en alturas, más no por exposición a radiación cuando se trabaja con este tipo de equipos. Muchísimas gracias, Germán. Ahora quiero darle la palabra a Patricia Fierro. Quisiera saber desde el punto de vista de la administración pública, ¿cómo ves tú la situación que se ha presentado relacionada a la desinformación y todas estas cosas? Bueno, pues muchas gracias a todos los que están conectados hoy, un viernes a esta hora. Veo que hay casi 300 personas conectadas a este panel. Gracias a Cayo por la invitación y a todos los panelistas muy expertos en cada una de sus áreas. Bueno, digamos que desde lo público, nosotros buscamos es llevar mayor capacidad y mayor conexión de Internet a pues, los corregimientos, a las ciudades y sobre todo servicios de nueva generación, como lo decía en principio Víctor, que habló muy bien pues ya del tema muy técnico. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, aquí en la ciudad de Barrancabermeja tenemos un plan muy agresivo de tecnologías de cuarta revolución industrial. Tenemos un plan de soluciones de IoT, un plan de soluciones para la seguridad ciudadana con cámaras que se puedan interconectar a través de la tecnología 5G.
Entonces, digamos que a nosotros desde lo público nos interesa muchísimo que esta tecnología se apropie y se instale, y estamos de la mano con MINTIC, con el Ministerio de las Tecnologías de la Información, que desde el año pasado ya publicó, a final de año, publicó toda la política 5G, y hemos estado muy de la mano con ellos para traer el primer, el primero ya fue en Bogotá, de hecho, en estos días con las cámaras de medición que hizo la ministra Karen, pero la idea es poder traer a los territorios más pequeños las pruebas de esas tecnologías para que vean y quitarles todo el miedo. Me parece buenísimo esto que dijo Germán desde el punto de vista de la salud, porque cuando nosotros tenemos paneles con los concejales o con la comunidad, incluso ni siquiera hablando de 5G, sino simplemente hablando de, por ejemplo, levantamiento de barreras tecnológicas para instalar antenas de telecomunicaciones para 4G, ¿sí? Que es lo que hoy tenemos en esta ciudad y en muchas ciudades de Colombia. Hay mucha desinformación quizás, y entonces un rechazo a la comunidad. Entonces, por un lado, tenemos un problema grave, porque por un lado los ciudadanos piden mayor internet, mayor velocidad, y por otro lado, la comunidad también dice, no instalen antenas porque me voy a morir de cáncer, que sabemos que no es cierto por lo que acaba de explicar Germán. Entonces, es un balance bastante complejo cuando se trabaja desde lo público, enseñarle a la comunidad que las telecomunicaciones, que la tecnología, y esta tecnología funciona con los límites de espectro que están aprobados por la ANE, que es la Asociación Nacional de Espectro, empezando por allí. Sí, debemos cumplir unos límites, o sea, los operadores cuando instalan una antena 4G, 5G en el futuro, deben cumplir con una regulación existente que hace que el ser humano no se vea impactado por estas ondas electromagnéticas. Pero al mismo tiempo, lo que queremos es que los ciudadanos entiendan que si nosotros no damos ese salto cuántico a la tecnología 5G, no vamos a poder contar con servicios avanzados como, por ejemplo, reconocimiento facial a través de las cámaras de seguridad que ya hoy están implementadas en la ciudad. Pero esto requiere una red mucho más capaz, con mayores anchos de banda, y la red que tenemos actual desafortunadamente no lo soporta. Que si queremos tener Internet de las cosas, queremos tener soluciones de telemedicina reales como las explicó Víctor, hombre, no va a ser posible con la tecnología actual y con los anchos de banda actuales, sobre todo porque mira, Cayo, que hay un tema, y ese es mi gran sueño, y yo espero que en estos años que pueda estar aquí enfrente a esta cartera, podamos tener telemedicina con corregimientos. Es muy triste que personas que están en corregimientos o están en veredas tengan que pagar dinero, que venir, que coger 3 horas, una chalupa, una canoa, porque esa es la situación real en los territorios. Para poder venir a la ciudad, para poder asistir a una cita médica que llevan cualquier cantidad de tiempo solicitando, esa pérdida de tiempo y es muy complicado, y la tecnología resuelve esta situación. Entonces, la verdad, mi invitación, nosotros acá y desde el alcalde y todo el equipo de las tecnologías de la información y comunicaciones, desde mi secretaría, estamos completamente enfocados en hacer pruebas de tecnología 5G acá. De hecho, estamos trabajando también de la mano con Ecopetrol, una gran empresa, para hacer estas pruebas aquí en la ciudad, para poder demostrarle a los ciudadanos que no deben tener miedo a las antenas, que no deben tener miedo a las radiaciones, y que en contraprestación la tecnología lo que hace es disminuir el índice de pobreza, llevar mayor conectividad a la gente, que hoy en pandemia, ustedes no se imaginan el sufrimiento de tantos niños que no tienen acceso a internet, de tantos jóvenes que no pueden buscar trabajo de sus casas, muchos que están en esquema home office o trabajo desde casa, la complejidad para conectarse, porque definitivamente la tecnología que tenemos no da abasto. Entonces, mi invitación y mi visión desde lo público es ciudadanos, seres humanos, personas que están del otro lado, aprendan de lo que Germán nos acaba de decir como médico, como especialista en la materia. No le tengan miedo a las ondas están en todos lados. El sol en Barrancabermeja, por ejemplo, aquí que el sol es algo diario y una temperatura bastante fuerte, nos causa más daño el sol que las antenas de 5G, ¿sí? O sea,
estar expuestos al sol de esta ciudad tan fuerte todos los días, créanme que podría tener a largo plazo consecuencias muchísimo más negativas que la instalación de antenas 4G o 5G. Y conozcamos, no creamos entonces esas noticias fake que salen en las redes, a mí me da muchísima risa cuando leí una noticia sobre que el coronavirus había estado causado por las antenas, y eso lo habló Germán. O sea, de verdad, yo creo que tenemos que elevar el nivel de conciencia de los ciudadanos, leer más, pero leer de fuentes reales y fuentes fidedignas, no de páginas como, perdón, voy a decirlo, le creo más al rincón del vago que a lo que puede decir un funcionario que está enfrente del tema tecnológico. De verdad, revisemos fuentes fidedignas, revisemos estudios reales, creámosle a personas que llevan toda la vida trabajando en temas de radiología y en temas médicos, como Germán, que bueno que nos acompaña en este foro, y ciudadanos, la única manera de poder avanzar, de que Colombia avance, que se cierre la brecha digital y podamos de verdad transformarnos en distritos tecnológicos, distritos digitales, para ciudades inteligentes, que eso lo va a hablar ahorita mi compañero Juan Bernardo, y por eso le doy la entrada. Si queremos tener una ciudad inteligente, lo primero es habilitar tecnológicamente la ciudad. Y esto lo hace 4G y lo hace 5G y las Gs que vengan adelante de estas tecnologías, porque vamos a seguir avanzando. Creo que esa era mi posición, Cayo. Sé que hay otros panelistas, quiero darles la entrada también a ellos, pero mi posición es, tenemos que avanzar, no podemos ir en contra de la tecnología nos ayuda a ser más productivos, a estudiar, a trabajar, a monetizar. Invito de verdad a las personas que están en contra, inventando todas estas teorías de conspiración, porque yo no le encuentro otro nombre, teorías conspiracionales en contra de la tecnología. Venga, los invito a que leamos un poquito, a que nosotros desde acá, desde mi área, especialmente en la alcaldía distrital, queremos enseñarle a la gente para que la gente aprenda y sepa, oiga, esto es así, y no empiecen por ahí en redes sociales, porque esto se presta para que se viralice, ¿no? Todas las teorías de conspiración se viralizan más fácil que cualquier noticia positiva o fidedigna. Los invito a que leamos, a que estudiemos. Gracias, Cayo, gracias a todos los panelistas por este espacio tan especial y por permitirme presentar la visión desde un territorio más pequeño, desde un territorio que tiene una brecha digital muy grande y que necesita 4G y 5G para poder avanzar en Internet. Es la única forma que tenemos de llevarle a más de 200.000 ciudadanos un servicio decente. Muchas gracias, Pati. Yo creo que es muy interesante lo que tú mencionas y eso me trae a la mente algo que pasó hace muchísimo tiempo con la primera vacuna. Ustedes saben que en una fila de vacunación una persona mató al médico hace ciento y pico de años, ¿sí? Estaban vacunando a todo el mundo y el médico dijo, oiga, no, esta persona dijo, perdón, oiga, no, a mí no me van a poner ningún bicho, yo prefiero morirme, y lo apuñaló y lo mató. Entonces, No, entonces yo creo que es muy importante, como dices tú, ir a las fuentes, leer qué pasa, entender también que nosotros estamos expuestos a una gran cantidad de sustancias. Tomamos café todo el día, como somos orgullosos del café, pero el café es buenísimo también para otras cosas. Tomamos Coca-Cola todos los días, la gente fuma. Afortunadamente ya no se ve en las oficinas, pero hace muchos años cuando empezamos a trabajar la gente fumaba encima de nosotros en las oficinas. Y, y otra cantidad de sustancias que están por ahí que pues en realidad tal vez son más dañinas que nosotros pensar en los temas tecnológicos. Y a mí me parece muy bien porque nosotros debemos apoyar el desarrollo de las zonas marginadas. Si nosotros no cerramos esa brecha desde el punto de vista digital, es muy complicado. Don Juan. Sí, y quería señora. de pronto para cerrar otro tema, y es un móvil lo tienen hoy, todas las personas tienen móviles hoy. Y digamos, si hablan de exposición al cáncer o cualquier otra cosa, todo el mundo tiene un móvil y lo lleva hasta el baño, ¿sí? Lo tiene al lado en la mesita de noche cargando. Eso podría ser incluso
más posible que algo te llegara a pasar y no pasa, ¿sí? Porque no hay estudios concluyentes de que eso suceda. Entonces, nada, mente abierta y sigamos para adelante y dejamos que la tecnología avance para recibir todos estos servicios maravillosos que esperamos poder implementar en los diferentes territorios. Gracias, Cayo. Gracias, Pati. Don Juan Ceballos, quisiera escuchar tu visión desde el punto de vista privado. ¿Cómo ves que esta nueva tecnología va a apoyar el desarrollo de las comunicaciones y de las ciudades inteligentes desde el punto de vista privado y cómo la conspiración o la cantidad de ideas que se están presentando podrían frenar esta situación? Bueno, muchas gracias, Cayo. Bueno, siguiendo a la introducción de Víctor y de la tecnología 5G y la presentación que hizo Germán acerca de la perspectiva del médico radiólogo, de los potenciales de lo que, lo que caracteriza a la 5G, y muchos de los mitos giran en torno a las frecuencias en las que estamos operando, y realmente una excelente exposición aclarándolo. Ya hablando de Colombia específicamente, Colombia se caracterizó por ir literalmente de la mula al avión. Solíamos ser los pioneros porque tenemos características únicas y adaptábamos tecnología y adoptamos tecnología de una forma inteligente para lo que requeríamos en nuestra sociedad y debido a nuestras condiciones particulares. Por muchísimas razones, que no viene al caso de discutir, ya hemos perdido esa relación, esa posición que teníamos de adopción de tecnología de una forma inteligente para mejorar la condición social y económica de todo el pueblo. La pandemia en la que hemos pasado, en la que estamos actualmente, ha presentado otras necesidades bastante interesantes. Ahora todo el mundo está, o un alto porcentaje de la población está en teletrabajo, el aparato estatal en buena medida está en teletrabajo, y millones de estudiantes literalmente están teleestudiando. Y ya tenemos que saltar un poco al tema anecdótico, porque ya vemos en las noticias niños, y si mal no recuerdo era allí en el Cesar, no muy lejos donde está Patricia, que les toca subirse a un árbol siquiera para tener una señal de celular o para lograr tener un acceso a la clase. Entonces sí tenemos un reto para lograr que en nuestras ciudades, para apalancar este teletrabajo, tengamos un mayor ancho de banda para poder tener los servicios que requerimos. Tenemos que evolucionar, claro, no es solamente el canal el que se requieren desarrollos en materia de software para poder hacer transacciones en línea y que finalmente el mayor empleador del país, que es el Estado colombiano, pueda hacerse verificaciones y transacciones completamente en líneas. Esto viene con firmas digitales y demás. Si vamos hacia el lado de la educación, no solamente es el ancho de banda que se requiere el cubrimiento. Entonces, en temas de 5G, incluso hay una promesa interesante en el futuro, que con satélites de órbita baja podríamos tener celdas 5G con un mayor cubrimiento. Es decir, en un futuro cercano, de pronto, no van a ser suficientes estaciones fijas para lograr el cubrimiento que requerimos para la población que requiere este ancho de banda. Recordemos que 5G también se caracteriza por armar lo que llamamos el beamforming, es decir, iluminar un área en particular. Una utilización inteligente de las antenas nos permite evadir o saltar obstáculos. Entonces, esto es una característica muy interesante de la 5G, y de repente tenemos que ser bastante innovadores en cómo llegamos con este ancho de banda a la Colombia profunda, que es la que lo requiere, donde está la población, que ahora pues incluso requiere la educación a distancia. Un poco de lo que mencionaba Patricia al final, todos tenemos un celular. Hoy por hoy hay más celulares
en el mundo que personas. Y va a seguir, esta 5G va a soportar esa comunicación entre los dispositivos que estamos cargando continuamente, incluso los vehículos se van a estar hablando entre sí, hablando de condiciones de seguridad al frente o interactuando con el conductor que esté cerca. Entonces, hay una necesidad para mí en dos perspectivas. Aumentar la productividad del país. Nosotros no somos un país muy productivo, incluso comparado con nuestros pares en América Latina. La productividad con las 5, la productividad cuando estás interactuando con un sistema, en buena medida viene dada por la latencia, que tanto se te demora en tener una respuesta frente al estímulo. La 5G, milisegundo o por debajo de un milisegundo de latencia del sistema va a permitir respuesta más eficaz y mayor productividad en la gente que ahora se ve abocada al teletrabajo. Toda la sociedad nuestra requiere ser más productiva porque vamos a tener que reconstruir esto, especialmente en la contingencia actual. De la misma manera, cuando uno está estudiando, requiere una latencia baja para tener la interacción razonable con los sistemas y con los equipos que tenemos. Para la educación también requerimos terminales, ¿no? Terminales, ese es otro tema. No solamente nos basta un canal con un ancho de banda adecuado y con un cubrimiento adecuado, pero también se requiere terminales adecuados y de bajo costo pues, para cubrir las necesidades de la población. Volviendo al tema de la productividad, ya en promedio, ya cuando se espera con el despliegue de la 5G, que una persona en promedio va a tener 3 dispositivos o que carga consigo para que requieren esta conectividad de 5G. Entonces, lo que mencionaba Víctor inicialmente, de 1.000.000 de dispositivos por kilómetro cuadrado que podrían requerir acceso, si no vamos a estar enfrentando la congestión en las 4G. Es decir, 5G es una necesidad absoluta para aumentar nuestra productividad, lograr que el Estado se modernice, también que nuestras empresas se vuelvan más competitivas y finalmente para prestar educación de calidad a nuestros estudiantes. Todo esto abre para la industria una oportunidad de emprendimiento. Y el emprendimiento, las pequeñas y medianas empresas en Colombia, que son las que más están sufriendo en la coyuntura actual, son las que más generan empleo, si las sumas todas. Como único empleador está el Estado, pero todas las pequeñas y medianas es donde prácticamente trabajan todos los colombianos. Entonces la necesidad de ponernos a la par mundial, porque ahora va a haber una competencia por recursos, tenemos que ser competitivos, tenemos que ser eficientes y realmente batir todos estos mitos. A mí me estaba viendo de mitos en preparación para esta charla y uno que me llama la atención es más ni menos que el mayor creador de mitos que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. La obsesión de un esfuerzo considerable de publicidad para darle una mala imagen a la tecnología 5G, lo cual me parece van a tener juntas de trabajadores que entonces eso es asunto, puede ser que tenga un problema con la radiación. Pero digamos en un grupo poblacional con mayor acceso a la educación, los asustan, los van a espiar los chinos. Entonces con eso quería cerrar respecto a mitos y realidades. Muchas gracias Cayo y muchas gracias a todos mis compañeros del panel. Muchas gracias Juan. Yo creo que es muy importante lo que tú has mencionado. Todos estamos hablando de quedarnos en casa, pero estamos viendo el video se corta, el promedio de la velocidad de acceso
a Internet en Colombia es bastante bajo y muchas aplicaciones no se pueden correr, más aún teniendo en cuenta la situación social, como contaba Patricia, que en las clases más desfavorecidas es donde más personas hay por vivienda, donde menos velocidad de Internet hay y donde menos cantidad de dispositivos se tienen. Pasando al tema de educación, la educación es muy compleja. Hay zonas marginales donde el problema no es generar educación a las personas de zonas marginales. El problema es generar educación y empleo en las zonas marginales. Porque, ¿qué sucede? Nosotros podemos tener programas de educación donde traemos personas de zonas apartadas de nuestra geografía, pero ¿cuántas de esas personas van a regresar a su región a contribuir? Es muy complicado. Voy a darle la palabra a Tulio Sandoval para cerrar nuestro foro el día de hoy y que nos cuente desde el punto de vista de él cómo los operadores están siendo afectados y cómo los operadores necesitan cambiar el paradigma de ingresos. Tulio, te escuchamos. Básicamente, en este momento la evolución hacia 5G, pues es una necesidad para la industria, realmente para todos los telecomunicaciones, porque en este momento las velocidades, aunque son altas, se necesita mayor cantidad de sitios para poder mejorar cobertura y mejorar también todo lo que son aspectos del aumento de la velocidad que pueden trabajar los diferentes operadores y llegar al usuario una muy buena velocidad. 5G lo que permite es lograr una mejor utilización del espectro, porque introduce nuevos esquemas de utilización del espectro en respecto a modulación, esquemas de diferentes portadoras, etcétera, en una sola y tratar de tener una mejor velocidad. Obviamente esto implica que desde el punto de vista de implementación vamos a tener que colocar mucho más sitios en las ciudades y haciendo una importante utilización de lo que son las small cells, que son pequeñas celdas que se colocan a distancias muy cortas entre sí para poder tener mejores cubrimientos y tener obviamente mayor penetración y a su vez una muy buena para poderse comunicar. El hecho de tener demasiadas celdas en toda la ciudad, bases, pues de nuevo crean ese mito del tema de que está llegándose a la persona más cerca y va a causar más problemas. De nuevo, volvemos a decirlo, no hay ningún problema, no hay ninguna situación particular que está manejando, aún las frecuencias recientes que se han liberado para la parte de 5G, que son frecuencias basadas en las bandas K, que son bandas de 20 GHz. Aún, como lo decían los analistas, está bastante alejado de la parte ionizante. Entonces, es un tema que hay que seguir con complicar este paradigma. Es importante, de nuevo, también para la comunidad, se van a instalar más radiobases, se van a instalar más equipos y desafortunadamente en muchas de las ciudades se está tratando de tratar de generar esto. Entonces vamos en contravía. La ciudad pide mejor velocidad, mejor acceso por parte de los operadores móviles, y mejor velocidad, etcétera, y cobertura, y sin embargo no están permitiendo la masificación de este tipo de antenas. Realmente es un tema importante que hay que comenzar a trabajar bastante. Se ha trabajado por parte de la CRC y demás para poder pues, tratar de identificar todos esos problemas que está presentando. He visto videos simpáticos, por ejemplo, un video que vi de una persona que decía que ya Cali se está dando 5G, por ejemplo, en toda la autopista. Mostraba unas torres, realmente eran simplemente unos postes de energía, diciendo que esas eran las estándares 5G, y este video se realizó y mucha gente estaba con temor y comenzó a crear pues, algunas problemáticas acá, ¿no? De todas maneras, es muy importante incluir que todos los organismos internacionales, como son la OMS y la ITU, y toda la normatividad de recomendaciones que están trabajando,
se tiene en cuenta el tema de la salud humana. No es un tema simplemente de un análisis técnico de frecuencias que estamos tratando de implementar, etcétera. No. Hay diferentes entidades a nivel internacional que están en conjunto con la ITO y con la Organización Mundial de la Salud tratando de investigar todos los efectos que puedan ser nocivos hacia la salud humana del ambiente respecto al tema de la radiación electromagnética. Hay un organismo en particular que la sede está en Alemania, que se llama el ICNIRP, que se encarga de hacer análisis de todo lo que pueda ser impactos en el ser humano y en el ambiente de todo lo que es la radiación electromagnética. Se sacan los estándares, hay una guía en particular que se está utilizando ahora para todos los jugadores mundiales y es un tema importante que debe seguirse. Es unos guidelines o recomendaciones respecto a radiación no ionizante. Ahí están todas las recomendaciones, los niveles que se deben tener en todos los sitios y eso es algo importante que se debe seguir. No sé, Cayo, ¿qué pasaría? No, sigue Tulio, por favor. Esta organización está encargada, está compuesta por científicos de la área médica, de la área biológica, de la área química, de la área física. No son solamente ingenieros electrónicos o ingenieros de comunicaciones, sino que son personas que están dedicadas a conjunto de ingenieros a tratar de sacar este tipo de recomendaciones y hacer un análisis para todos los tipos de frecuencias, inclusive los análisis de todos los que son infrarrojos, ultravioletas, etcétera, además de lo que es la parte de redes de comunicaciones, y lo están analizando y se está aplicando sobre las diferentes recomendaciones, analizando que todas las recomendaciones de nivel de potencia, etcétera, que se están manejando por parte de los operadores celulares, se deben cumplir. Entonces es muy importante, los operadores y realmente las compañías de regulación de los países están detrás de que todo esto se cumpla y las recomendaciones, de nuevo repito, de la ITU, de GPP y demás que se están aplicando para todos los suministradores de equipo y están aplicando para la instalación de equipos, todas las operadores, se cumplen estas normas. Y la idea es que se cumplan las normas actualmente en la frecuencia que tenemos y también las frecuencias que están saliendo nuevas para la implementación de 5G, 6G y demás, estén contempladas también en este tipo de análisis. Ellos tienen estas recomendaciones, estos guidelines que son muy interesantes y a su vez tienen estudios en los que ellos pues básicamente están informando que no se ha demostrado en ningún momento, bajo ninguno de los estudios que se han hecho durante más de 15 años, de que la radiación actual que está generada por las bases o los teléfonos causen algún tipo de problemas en el ser humano y se pueda demostrar de que causen, por ejemplo, cáncer directamente. Es un tema que en los estudios que se han hecho no demuestra ningún tipo de correlación de que se puedan hacer. Entonces, el reto en el que se está afectando a los operadores es importante. Vamos a enfocar desde el punto de vista tecnológico de más antenas, más pequeñas, obviamente menos potencia, pero ahora vamos a tener mayor cubrimiento de ciudades. Pero de nuevo, repito que se tiene que, siguiendo las recomendaciones que en este momento las están siguiendo, Colombia está dentro de un país donde se muestra por parte de la ITU, SMA y demás instituciones de la industria de telecomunicaciones que se están siguiendo las recomendaciones y que no vamos a tener ningún problema que vaya a causar ningún peligro para la salud. En la renta, en el slide que de pronto un poco de colocar Calle en un video que muestra un poquito este tema, es un video que se tomó de la GCNA, que lo vamos a compartir con el grupo y la gente lo pueda mirar, o podemos colocarlo también inclusive ahí en el... Ok, listo, Tulio. De todos modos, miren, vamos a mirar ahí muchas de las preguntas que el público mostró en este tiempo fueron respondidas en el transcurso de la presentación.
¿Qué sucede? Cuando nosotros vamos y hablan del celular, yo respondí otra pregunta también sobre el uso de los microondas. Entonces me decían, bueno, el microondas emite radiación y le digo, sí, es peligroso siempre y cuando puedas poner una parte de tu cuerpo dentro del microondas y esa parte del cuerpo se pueda dejar dentro del microondas con el horno cerrado. Cosas como esas. Hay muchos temas políticos. Este foro no es una presentación relacionada a ninguna empresa ni a otro evento con interés particular. Es muy académico y es relacionado con los puntos. Aquí nos pregunta un colega, Tulio, pregunta para ti o más para Patricia, porque esto es más relacionado con Mintic. ¿Qué opinas? Nos están diciendo si es posible que el Mintic genere material educativo y didáctico para instruir a la gente. Les voy a compartir una dirección. Quien quiera tener información sobre Mintic, hay una dirección que es micrositios.mintic.gov.co/plan 5G. Ahí en ese micrositio pueden encontrar todos los documentos de internet, todos los documentos de interés, resoluciones y todas las convocatorias que ha hecho Mintic alrededor de este tema. Si quieres puedes compartir, Pati, creo. Bueno, ya está, no, tengo bloqueado no importa, pero básicamente es micrositios.mintic.com.co/plan 5G, o si no, buscan en Google Mintic 5G y ahí hay una cantidad de información, como le están pidiendo de las personas que están en el panel viéndonos, información donde se enseña qué es 5G, para qué sirve 5G, cómo estamos avanzando, qué pruebas se están haciendo, qué operadores están optando para las licencias para hacer los demos. Yo creo que la mejor manera es entrar a este micrositio de Mintic para poder enterarse cómo va avanzando el tema del plan 5G y todas estas convocatorias. Entonces, eso les podría compartir, Cayo. Gracias, Pati. Ya lo puse en el Facebook. Yo creo que ha sido una presentación muy interesante donde nosotros podemos compartir todo lo que nos está pasando, podemos compartir las vivencias y la experiencia, sobre todo, de las personas que estamos involucrados en este tema tecnológico, involucrados en la parte médica y sobre todo la visión de las diferentes áreas. A mí me parece muy, muy importante que Germán nos haya mostrado qué sucede, Víctor desde el punto de vista académico con una presentación muy corta y concisa respecto a las frecuencias. Además, también recuerden que esta presentación no es una charla de 5G. Esto es un foro relacionado a difuminar conocimiento y también desvanecer todas esas teorías conspiracionales, todos esos temas que las antenas mimetizadas como palmeras son diabólicas y el post tiene como 15,000 reproducciones, cosas como esas. También sitios donde la gente te empieza a mandar, me dice, tú sabes de esto es una antena 5G, le digo, no viejo, eso es una antena de televisión vieja, de ese tamaño. Así empiezan las cosas. Yo creo que es muy interesante. Quiero invitarlos a algo. Nosotros tendremos un foro de mujeres e investigación el viernes 12 de junio a las 11 de la mañana. Va a ser algo muy interesante. Tenemos 4 profesionales con doctorado y algunas con postdoc hablando de investigación y también trayendo ideas y ayudando a difuminar esta labor que es muy interesante, pero en nuestro país todavía el tema de la mujer y la investigación está un poco desligado. Yo quiero darle las gracias a Patricia, a Juan, a Germán, a Víctor y a Tulio
por acompañarnos en esta presentación. Yo creo que ha sido muy interesante. Yo les agradezco a todos las preguntas, les agradezco a todos la participación y nos vemos el 12 de junio a las 11 de la mañana. Bendita entre los hombres, además, Cayo, como siempre es de la U, ¿no? Siempre. Muy bien acompañada, yo me siento con ustedes. No, siempre de la U. Yo creo que nosotros debemos tener gratitud y yo siempre digo que gratitud es la palabra que usaban los legionarios romanos cuando volvían a casa. Eso es lo que nosotros hacemos con nuestra universidad. Y los invité a ustedes específicamente porque sé el tipo de profesionales que son y sé también la disposición que tienen para apoyar nuestra universidad. Les agradezco mucho a todos, que tengan muy buen día y nos vemos la próxima semana.